La galaxia entera pensó que la reina Elara de la hegemonía Silos había perdido el juicio. Como soberana de una raza guerrera que mide su valor en cicatrices y planetas conquistados, su elección de consorte debería haber sido un general de 4 brazos o un coloso de las lunas de hierro. En su lugar, eligió a Thomas. Un humano. Una criatura de piel suave, sin garras, sin caparazón biológico, y lo peor de todo, un hombre que casi nunca hablaba. Durante los banquetes reales, Thomas se sentaba a su lado en un silencio absoluto, observando el caos de la corte con ojos tranquilos que muchos confundían con miedo. Los nobles los escupían al suelo cuando él pasaba, llamándolo la mascota de seda de la reina. Elara lo amaba por una paz que ella no comprendía, pero incluso ella empezaba a dudar. ¿Era su esposo simplemente un refugio de calma, o había cometido el error de subir al trono a un ser que no podía defender ni su propia sombra? El ambiente en el palacio era tenso, una tormenta se gestaba en los bordes del imperio y los enemigos de la corona ya no susurraban, gritaban. La debilidad, en su cultura, era una sentencia de muerte, y Thomas parecía ser la debilidad más grande de todas. Durante el Festival del Sol Rojo, el general Barcas, un gigante de 3 metros cubierto de placas óseas, decidió poner a prueba al humano frente a toda la corte. Barcas dejó caer un hacha pesada frente a los pies de Thomas, provocando un estruendo que hizo eco en el gran salón. «Dime, pequeño mamífero», rugió Barcas con una voz que vibraba en los pulmones de los presentes, «¿cómo planeas proteger a nuestra reina cuando las flotas del vacío lleguen? ¿Vas a matarlos con tu silencio o vas a esconderte tras sus faldas de guerra?» La corte estalló en risas crueles. Elara apretó los puños, su mano rozando el mango de su propia espada, esperando que Thomas dijera algo, cualquier cosa. Pero Thomas solo miró el hacha, luego miró a Barcas y, con una calma que resultaba casi insultante, tomó un sorbo de su bebida. No hubo miedo en sus ojos, ni ira. Solo una profunda y agotadora paciencia. Esa noche, en sus aposentos privados, Elara le preguntó por qué no se defendía. Thomas simplemente le tomó la mano y dijo, «Elara, el trueno hace mucho ruido, pero es el rayo el que hace el trabajo. No gastes energía en el ruido». Ella no entendió que, para un humano, el silencio no es falta de fuerza, sino el contenedor de una presión volcánica. La paz se rompió cuando los insurrectos de Scar, una secta de asesinos genéticamente modificados, infiltraron la estación orbital de la capital. Eran conocidos por su brutalidad, no buscaban negociar, buscaban la aniquilación total del linaje real. Mientras Elara coordinaba las defensas desde el centro de mando, las luces del palacio parpadearon y se tiñeron de rojo. El sistema de seguridad principal había sido saboteado desde adentro. «Protejan a la reina», gritó Barcas, mientras desenvainaba sus cuchillas. En medio del caos, Elara buscó desesperadamente a Thomas con la mirada, pero su asiento estaba vacío. Un frío helado recorrió su espalda. ¿Había huido? ¿Se había escondido en los túneles de servicio como un cobarde? La decepción le dolió más que cualquier herida de batalla. Los asesinos irrumpieron en el salón, moviéndose como sombras líquidas, eliminando a la Guardia Real con una eficiencia aterradora. Elara se preparó para morir, con su espada en alto, maldiciendo el nombre del hombre que amaba pero que la había abandonado en su momento más oscuro. Pero lo que ella no sabía era que Thomas no había huido hacia afuera, sino hacia las entrañas del sistema de ventilación, donde el silencio es un arma. A 1 kilómetro de distancia, en los pasillos de mantenimiento que nadie usaba, 3 asesinos Scar avanzaban hacia el generador de escudo. Se movían sin hacer ruido, equipados con tecnología de camuflaje activa. De repente, el líder del grupo se detuvo. Había algo en el aire. Un olor diferente. No era el olor metálico de los hilos, sino algo más orgánico, más antiguo. De la oscuridad total, una voz suave pero gélida emergió: «Están en el lugar equivocado».
Antes de que pudieran reaccionar, una sombra se lanzó sobre el último asesino. No hubo disparos, no hubo explosiones. Solo el sonido seco de huesos rompiéndose y el siseo de una hoja de polímero cortando el aire. Thomas ya no era el hombre tranquilo que bebía té en el jardín. Sus movimientos eran una danza de violencia geométrica, optimizada por años de entrenamiento en fuerzas especiales que la galaxia prefería olvidar que existían. En menos de 10 segundos, 2 de los asesinos estaban en el suelo, sin vida. El tercero intentó activar su comunicador, pero una mano humana, pequeña comparada con la suya pero con una fuerza de agarre hidráulica, le aplastó la laringe. Thomas limpió la sangre de su rostro con el dorso de la mano, su respiración era lenta, controlada, casi mecánica, de vuelta en el trono, la situación era desesperada. El Ara estaba rodeada. El general Barcas había caído, herido en una pierna, luchando valientemente pero superado en número. El líder de los insurrectos, un ser con 6 ojos y piel de obsidiana, caminó hacia la reina con una sonrisa depredadora. Tu imperio termina hoy, el Ara. Y tu pequeño humano, bueno, seguramente ya ha sido devorado por los limpiadores del subsuelo. Justo cuando el líder levantaba su arma para dar el golpe de gracia, las puertas masivas del gran salón se cerraron de golpe, bloqueándose por completo. Todas las pantallas del salón se encendieron. Simultáneamente, mostrando un solo símbolo, el emblema de la antigua división de sombras de la Tierra. Un escalofrío recorrió la columna de los invasores. Ese símbolo pertenecía a una era en la que los humanos casi extinguieron a una raza de dioses por tocar a uno de sus embajadores. Una figura solitaria apareció al final del pasillo largo que conducía al trono. No llevaba armadura, solo su traje civil rasgado, pero la energía que emanaba de él hacía que el aire mismo pareciera vibrar. Thomas caminaba con pasos pesados, deliberados, y en cada mano sostenía un dispositivo de pulso térmico que los Scar reconocieron de inmediato. Eran detonadores de antimateria de corto alcance. Suelten a mi esposa, dijo Thomas. Su voz no era un grito, era un decreto. Los asesinos, entrenados para no conocer el miedo, dudaron. Había algo en la postura de ese humano que desafiaba toda lógica biológica. El líder de los Scar soltó una carcajada nerviosa. Es solo uno. Mátenlo. 5 asesinos se lanzaron hacia él a una velocidad supersónica. Lo que siguió fue una carnicería que los registros históricos de los hilos marcarían como el momento de la verdad. Thomas no esquivó los ataques, se movió a través de ellos. Con una precisión quirúrgica, utilizó la propia inercia de sus enemigos contra ellos, rompiendo articulaciones y desviando proyectiles con una calma que rayaba en lo sobrenatural. No usaba magia, no tenía mejoras cibernéticas visibles, era puro instinto de supervivencia humano refinado hasta convertirse en un arte oscuro. En segundos, el salón estaba lleno de cuerpos inertes. Thomas se detuvo a pocos metros del líder Scar, quien ahora retrocedía, usando a el Ara como escudo. Un paso más y la mato, amenazó el asesino. Thomas se detuvo y, por primera vez, sonrió. Fue una sonrisa carente de calidez, una que prometía que el infierno era un lugar real. ¿Sabes por qué los humanos somos tan silenciosos en la galaxia?, preguntó Thomas, mientras guardaba sus armas y caminaba hacia adelante con las manos vacías. El asesino apretó el cuchillo contra el cuello de el Ara. Atrás. Thomas continuó, somos silenciosos porque pasamos miles de años tratando de domesticar al monstruo que llevamos dentro. Nos asustamos de nosotros mismos. Pero tú, señaló al Scar, tú has roto el sello. En un movimiento que el ojo humano y el alienígena apenas pudo seguir, Thomas lanzó un pequeño objeto que había recogido del suelo, una simple moneda decorativa. El objeto golpeó el ojo central del líder con la fuerza de una bala. En el instante de distracción, Thomas se lanzó. No usó una técnica elegante.
Usó la fuerza bruta de un ser que evolucionó en un planeta de alta gravedad. Embistió al líder Scar con la fuerza de un tren de carga, atravesando una columna de mármol en el proceso. El impacto fue tan violento que el suelo de la sala del trono se agrietó. Elara cayó al suelo, libre, observando con asombro cómo su marido silencioso reducía a cenizas la voluntad del guerrero más temido de los Scar solo con sus manos desnudas. Cuando el último de los insurrectos fue sometido por las fuerzas de reserva que Thomas había liberado al hackear el sistema, el silencio volvió a reinar en el palacio. Pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio del desprecio, sino el del respeto absoluto nacido del terror. Thomas se levantó de entre los escombros de la columna, se sacudió el polvo de su chaqueta rota y caminó hacia Elara. Ella lo miró como si lo viera por primera vez. Sus manos, las mismas manos que la habían acariciado con tanta ternura, estaban cubiertas de la sangre púrpura de sus enemigos. Él se detuvo frente a ella y su expresión cambió instantáneamente. El monstruo desapareció y en su lugar volvió el hombre tranquilo. ¿Estás bien?, Elara preguntó con suavidad. Ella asintió, incapaz de articular palabra. El general Barcas, cojeando, se acercó y se inclinó ante Thomas, no por protocolo, sino por instinto. Nosotros no sabíamos, tartamudeó el guerrero Silos. Thomas lo miró de reojo. Eso es lo bueno de ser un humano, general. Preferimos que no lo sepan. Es más seguro para todos. La noticia del incidente se extendió por los sistemas vecinos como un incendio forestal. La mascota de la reina se había convertido en la pesadilla de los Scar. Las flotas enemigas que se estaban reuniendo en la frontera se dispersaron en una semana. Nadie quería descubrir qué otros secretos escondía la especie humana si uno de sus ciudadanos más pacíficos podía aniquilar a un comando de élite solo. Elara se dio cuenta de que su matrimonio no era solo una unión de amor, sino el tratado de paz más importante de su imperio. Thomas volvió a sus libros y a sus tardes silenciosas en el jardín, pero ahora, cada vez que caminaba por los pasillos, los soldados Silos se ponían en posición de firmes con un golpe de pecho ensordecedor. Ya no había burlas. Solo había una pregunta que todos se hacían: si este era un humano tranquilo, ¿cómo sería uno que estuviera realmente enojado? La galaxia decidió que era mejor no averiguarlo nunca. Elara, por su parte, encontró un nuevo tipo de paz, sabiendo que el hombre a su lado no era una debilidad, sino el escudo más fuerte que jamás podría haber deseado. Meses después, bajo las lunas gemelas de Silos, Elara y Thomas observaban las estrellas desde el balcón. Thomas, dijo ella, nunca me hablaste de tu pasado en la tierra. Él sonrió levemente, mirando hacia el vacío oscuro donde residía su hogar ancestral. En la tierra tenemos un dicho, Elara, cuidado con la furia de un hombre paciente. Mi pasado se quedó allí para que tú y yo pudiéramos tener un futuro aquí. Ella se apoyó en su hombro, comprendiendo finalmente que la verdadera fuerza no se grita ni se presume en un campo de batalla. La verdadera fuerza es la capacidad de ser un monstruo y elegir, cada día, ser un hombre bueno. La humanidad no era la especie más fuerte por sus armas, sino por su control. Y mientras Thomas estuviera allí, el imperio de Elara sería inexpugnable. El humano volvió a su silencio, pero esta vez, el mundo entero escuchaba lo que ese silencio significaba: protección, lealtad y una promesa de fuego para cualquiera que se atreviera a amenazar lo que él amaba. La reina se casó con un humano silencioso, y en su silencio, encontró el sonido más poderoso de la galaxia, la paz.